El Interapas es el organismo intermunicipal que abastece agua a 3 municipios. Que el agua no hay un lugar de donde traerlo, no hay un lugar de donde fabricarla, se tiene que extraer en su suelo o almacenar. Y hay 2 indicadores que miden el agua, que es la capacidad de distribución de agua y 2, la capacidad de cobrar el agua. Son como los 2 grandes indicadores. Tengo agua, cobro agua. ¿Por qué se cobra el agua? Porque el agua en sí es gratis. Lo que se cobra es cómo la llevo a tu casa, cuánto cuesta extraerla, y luego ya que la extraigo, cuánto cuesta potabilizarla, y luego potabilizarla, cómo la hago para llevarlo al último rincón del municipio. Eso es lo que cuesta del agua. El servicio. El servicio de llevarla, ¿no? El agua es un derecho humano, y entonces a nosotros nos toca todo el proceso para llevarla a tu casa. Ese es lo que tiene valor. Y luego, cuando no hay agua, entras en un proceso de crisis normal, porque el agua que tienes, el volumen, lo tienes que distribuir en todos tus habitantes. En este caso, en los 3 municipios, porque soy el presidente de la Junta de Gobierno. Si llegamos a un Interapas quebrado, ya lo tomé quebrado, ya financieramente estaba quebrado, es decir, de cada 10 cuentas de Interapas, 5 no se pagan, y entonces tú les das agua a los 10, aunque no te paguen 5, porque es un derecho humano. Y luego hay otro fragmento de población que son las cuentas comerciales, que ahí ya no es un derecho humano el agua, porque si tú tienes un restaurante, tú repercutes el precio del agua en tu servicio. Y luego viene otra franja que son los industriales. Los industriales también ya no es un derecho humano. Hay procesos industriales que el 60% del proceso es agua. Por ejemplo, las acereras consumen mucha agua, etc. Y entonces tú te tienes que concentrar en las cuentas populares, sociales, y ahí debes fincarte un poco en tus primeras metas, porque ahí el agua tiene un sentido. Entonces primero llegamos con una crisis financiera, y luego por escrito la Comisión Nacional del Agua nos dijo: en agosto del 23 te vas a quedar sin agua, cosa que se cumplió. La ventaja de esto es que desde eso lo supimos en febrero, abordamos con mucha responsabilidad la crisis. Especialistas nos han dicho que la crisis de San Luis era tan grave o peor que la de Monterrey, tan grave o peor como la de la Ciudad de México. La diferencia es cómo lo abordamos. ¿Cuál fue el criterio? Pues que hubiera agua. Es decir, podía haber muchos criterios. Dame agua. Por ejemplo, en el Estado de México hay crisis, pero no te dan agua si no tienes pagado el recibo, y te dan 400 litros por casa. Aquí estábamos dando 1200 litros, no importaba si pagabas o no el recibo, lo que había que darle era agua, y eso mantuvo a la gente tranquila. Cuando no está estable el tema, deriva en una crisis social, incluso con violencia, o una crisis política, que puede terminar también en violencia. Yo creo que la crisis la superamos tal. ¿Cómo se encuentra ahorita? Bueno, pues ahorita hay agua, llovió, el realito sigue inestable, pues en una semana funciona, otra no. Cuando no funciona se afecta el 35% de la ciudad, unos 180,000 habitantes. Están funcionando todos los pozos de la ciudad, que son ahora son 154 pozos, había menos, había 148. Todos funcionan, y perforamos 6 pozos nuevos y pusimos en funcionamiento otros 6 que estaban abandonados, porque cuando entra el realito se desocupan, parece que no se van a volver a necesitar, y se abandonan. Entonces los rescatamos y se regeneran 12 pozos nuevos, etcétera, etcétera. Pero prevalece la crisis financiera. Todo lo que funciona en Interapas, tapar una fuga, llevar agua, clorarla, potabilizarla, tratarla, que ese es un concepto que casi nadie aborda. Es decir, ya usé el agua, la desecho sucia, y aún sucia debe tener un procesamiento. Yo le explico a la gente, cuando revises tu recibo, tiene 3 conceptos que pagas, no solo el agua.
pagas el agua, el tratamiento, y la cloración, la potabilización. Son los tres conceptos que tú pagas en tu recibo, porque el agua que desechas también es un problema. Dime a dónde se va los litros por segundo agua. Pueden ser hasta 1 metro cúbico por segundo de desecho de agua, que es una gran cantidad de agua. Y esa agua en otros países y en otros lugares se utiliza, se reutiliza para el campo, se reutiliza para procesos industriales, se reutiliza para procesos no potables como regar, lavar, algunas cosas, y hay ciudades en donde se reutiliza potable. No estamos en ese nivel todavía. Entonces, el estatus actual es tema financiero. Aunque hay agua y están las presas y está todo, hay un tema financiero. La gente se quedó un poco mal acostumbrada a no pagar el recibo. El agua y el Interapas no reciben subsidio federal, no reciben subsidio estatal y no reciben subsidio municipal. O sea, el organismo depende estrictamente del recibo, no hay otra fuente de ingreso. Si tú me preguntas, ¿es suficiente o no el recurso? Sí, pero tendría que pagar más del 90% de la población su recibo para que tuvieras finanzas sanas. El problema es que por años, y recientemente se agudizó, la gente no quiere pagar el recibo del agua. ¿Por qué razón? Pues la crisis fue un factor. La crisis fue un factor de no tengo agua, ¿por qué tengo que pagar el recibo? Y entonces empezó a convertir en un círculo vicioso. Claro, porque o por pipa, o por tandeo, o por red, pero tenía agua. Pero también había voces donde se politizó el tema del agua, y la politización en materia de agua y de seguridad pública pues pueden matar pues una administración completa, ¿no? Yo traté de no politizar, sino de conseguir recursos para que lo financiero no agudizara la crisis del agua. Y yo creo que lo logramos. Yo siempre agradezco esto porque teníamos un recurso adicional en materia de obra pública y el Consejo de Desarrollo Social Municipal autorizó los primeros 122 millones de pesos para el agua desde el municipio, y no era para transferírselos al Interapas, era para que nosotros, por primera vez el gobierno municipal, administrara agua. Hicimos una dirección del agua, le dotamos de presupuesto. El gobierno municipal perforó 3 de los 6 pozos y tenemos una cuadrilla de pipas para atender a la población. Pero fue ese recurso, si no, el Interapas no hubiera podido salir adelante. ¿Qué futuro tiene el Interapas? Pues yo creo que tiene 2025, debe ser el gran reto financiero. Va a haber agua, es decir, el Realito está lleno, San José está al 95%, el Potosino, el peaje, todos los pozos funcionando, la capacidad de filtros aumentó, pero obviamente todo requiere dinero, los combustibles, la reparación, el mantenimiento de los pozos. Hay 2 o 3 rubros muy caros en el proceso del agua. Uno es el de la luz, es más cara la luz que el agua, y entonces nosotros pagamos el recibo de la luz de todos los pozos, de la planta de los filtros, y es uno de los recibos más caros. Yo creo que puede llegar a ser entre 20 y 25 millones de pesos mensuales que pagamos de luz. Y otro es lo que pagamos de derechos de agua, es decir, nosotros tenemos autorización de explotar el acuífero, pero tenemos que pagar a la Comisión Nacional del Agua, y también es una cantidad muy fuerte. Y luego también pagamos el Realito. O sea, pagamos 2 conceptos del Realito: su construcción y el agua que nos manda, cuando nos manda, ¿no? O sea, cuando nos manda completo 400 litros por segundo, y el pago del derecho de construcción, estamos hablando de 15 millones mensuales. Entonces, bueno, más una nómina de 1,100 trabajadores, más muchísimas actividades. Por eso es que hay una crisis financiera del Realito. Yo creo y considero que el tema ya lo hubiera arreglado si no fuera por la crisis. O sea, la crisis cambió el escenario, y me pongo en el papel de los alcaldes que sufrieron la pandemia. Ellos tenían un plan de trabajo, llega la pandemia, les cambia el escenario financiero, de prioridad social, y se les acabó la administración. A mí me pasa igual en el agua. Es decir, si no hubiera tenido crisis, si hubiera habido agua,
hubiéramos podido resolver el Interapas, yo estoy seguro que sin problema. Que ese es el reto de estos 3 años. Porque el modelo es financiero, el modelo es administrativo. O sea, el error ahorita, el problema, es que no habíamos tenido estabilidad en materia de abasto de agua para poder dar el siguiente paso, que es financiero y administrativo. Yo creo que hoy estamos en esas condiciones. Acabo de estar en Saltillo. Saltillo es una ciudad muy parecida a San Luis. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, es desierto, con un clima extremo como el de San Luis. Tiene 90 pozos, nosotros tenemos 152 y no tiene ninguna presa y no tiene ningún problema de agua. Es decir, su modelo de administración es muy exitoso, muy exitoso. Y entonces ahí demuestran ellos que no es un tema de líquido, sino de liquidez. El plan está trazado y yo espero tener buena fortuna. Primero hay que actualizar la tarifa del agua, porque eso es bien importante. O sea, una cosa es que paguen o que no paguen, y la otra es el costo. Si tú el costo de producción de 1 litro de agua vale 10 pesos, pero lo cobras a 4 pesos, pues traes un déficit permanente. Eso es lo que le ha pasado a San Luis. O sea, ¿cuánto cuesta sacar el agua y llevarla a tu casa? 5 pesos. ¿Y cuánto vale el agua? Sacar el agua de donde esté, de la presa, del subsuelo, o traerla al realito, que tiene precios diferentes, costos diferentes, el estándar es como 6 pesos. ¿Sabes cuánto vale el litro de agua de, digamos, Interapas? Litro de agua Interapas, 10 centavos. Pues eso es a lo que lo cobramos. Eso es lo que dice la ley de tarifas del agua. Nada. Y 1 metro cúbico, que son 1000 litros de agua, valen 6 pesos. Siempre va a estar quebrado. Siempre va a, ya dice. Y luego, si la tarifa del agua en el sector comercial solo es 2 pesos más cara. Y el sector y la tarifa del agua en lo comercial sí es un poco más caro, 24 pesos más o menos. El metro cúbico, o sea, los 1000 litros de agua. Si todo eso lo traduces a litro y lo comparas con una botella de agua que compras de 1,5 litros, que vale 18 pesos más o menos, 1,5 litros envasada, y 1 litro en tu casa, 10 centavos. Entonces, claro, siempre vas atrás, siempre, es muy complejo. Yo acabo de proponer al Congreso la nueva tarifa del agua, que hubo otra vez ahí efervescencia, a nadie le gusta, pues no, pero yo tengo que escoger entre, o soy un alcalde popular, por no decirme populista, o soy un alcalde responsable, porque si no, a mí también no me cuesta trabajo que no se aumenten los impuestos, que no se aumente la tarifa del agua. Voy a estar aquí 3 años, ahí nos vemos en 3 años, y me pongo a regalar agua y no a cobrarla, pues sería muy irresponsable. Y a mí lo que me tuvo aquí y lo que me hizo ganar la reelección fue la responsabilidad, el asumir el tema del agua lo afronté con mucha responsabilidad y salí adelante. Pues le propuse cómo salir. Le propuse al Congreso una tarifa, yo le llamaría una tarifa de transición, donde todavía al sector popular, que es el 72% de la cartera, no le aumentáramos nada, pero invitarlos a pagar. Es decir, yo prefiero que paguen lo actual, aunque la cartera vencida se quede ahí pendiente, pero que ya paguen, ganar nuevos clientes. De ese 72, el 45% pagan y otro 30 y tantos no lo pagan. Entonces, yo lo que quiero es invitar a más gente a que paguen. 2, en el sector comercial se aumentó el 5%, que realmente no es nada. La inflación aumentó el 6%, por abajo de la inflación. Y en el sector industrial aumentó, o se propuso aumentar el 6%, empatado a la inflación. No es extraordinario, no es oneroso, no es antipopular por todos lados, ¿no? Pero no lo es de manera exorbitante. Al contrario, el agua, según el estudio de agua que tenemos, tendría que aumentar el 32%. Es imposible hacerlo, es imposible. Pero para ponerla al día, la tarifa tendría que ir a ese nivel, cosa que no lo propuse, no va a ser, bueno, sería mortal políticamente hablando. Yo confío en que esta es una tarifa de transición, va a permitir
que entonces ahora sí todos paguen, y si todos pagan, las finanzas del Interapa se mejoran y eso da garantía a que todo funcione. Si se descompone un pozo, puede costar repararlo 300,000 pesos o 10 millones de pesos, y el dinero sale de donde mismo. Las fugas igual, una fuga puede costar repararse 300,000 pesos o 3 millones de pesos, y solo es del mismo recibo del agua que pagamos. Entonces confío en que venga la actualización de la tarifa del agua en ese sentido, de manera transicional, que este año 2025 estabilicemos finanzas y en 2026 cambiar el modelo de administración. Pero primero hay que estabilizar literales. Y lo que me faltó decir es que viene un programa de descuentos muy fuerte para que la gente se anime a pagar. Para el sector popular, para el sector comercial y para el sector industrial. Imagínate que tengo deudas del sector industrial por 120 millones de pesos de cartera vencida. Entonces lo que estoy haciendo es, y del sector comercial, casi 200 millones de pesos. Ellos no deberían de deber el agua. No deberían de deber el agua. Tenemos hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales que no pagan el agua. Tenemos hoteles, escuelas, restaurantes con tomas de agua clandestinas. Así de grave es el tema. Torres de edificios completos con tomas de agua clandestinas. He clausurado más de 42 grandes consorcios o empresas o clubes deportivos o hoteles que las descubro con la toma clandestina de agua. Ese es robo de agua, ese es un delito.